Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de nuestra clínica de orientación legal para adultos mayores. Yo soy el licenciado Carlos Gil y hoy quiero conversar contigo sobre un tema que, aunque suena complejo, es muy importante para proteger la salud y los derechos de quienes amamos. Se trata del ingreso involuntario según la Ley 408 de Salud Mental de Puerto Rico. A veces enfrentamos situaciones en las que una persona con una condición mental atraviesa una crisis, pero no acepta desgraciadamente la ayuda. Es un momento difícil, lleno de emociones y preocupaciones, pero agraciadamente la ley nos ofrece un camino para actuar con humanidad y sobre todo dentro de la ley, con legalidad. Esa es la intención de esta charla, explicar de forma sencilla qué se puede hacer, cómo y con qué garantías. Así que te invito a escuchar con calma, toma nota si lo deseas y sobre todo a quedarte con las ideas centrales. La principal de todas ellas es que el ingreso involuntario no es un castigo, sino una medida de protección y cuidado. Comencemos. ¿Qué es la Ley 408? La Ley 408 es conocida como Ley de Salud Mental de Puerto Rico y se aprobó en el año 2000. Es una norma que establece cómo deben tratarse los casos de personas con condiciones de salud mental. Esta ley protege los derechos y garantiza el acceso de las personas a los servicios, así como define los procedimientos para que el tratamiento sea digno, seguro y justo. Uno de los principios más importantes de la Ley 408 es que toda persona, aun cuando atraviese una crisis, conserva su dignidad y sus derechos humanos. Por eso, la ley regula cuidadosamente cada paso, desde la evaluación médica hasta las decisiones judiciales. De igual manera, la ley promueve la rehabilitación y la reincorporación, la reintegración social para que el tratamiento no sea un encierro, sino una oportunidad de recuperación. La meta es siempre que la persona pueda volver a su vida familiar y comunitaria lo antes posible. Entonces, ya entrando más específicamente en este proceso, nos preguntamos qué es el ingreso involuntario. El ingreso involuntario ocurre cuando una persona necesita atención médica o psiquiátrica urgente, pero no puede o no quiere aceptar esa ayuda por decisión propia. En esos casos, la ley autoriza que se le brinde tratamiento aunque no haya un consentimiento de su parte. Pero ojo, esto se hace únicamente cuando existe riesgo real de daño. Por ejemplo, si la persona puede hacerse daño a sí misma, a los demás o a la propiedad y poner en peligro a otros o deteriorarse a sí misma gravemente si no accede al tratamiento. La idea nuevamente no es castigar, sino evitar una tragedia y salvar una vida. El ingreso involuntario es una herramienta legal de emergencia y debe verse como un acto de compasión y de responsabilidad. Permite intervenir cuando el amor y la preocupación de la familia ya no son suficientes, pero siempre y cuando se esté bajo la supervisión judicial y médica. ¿Cuáles son los criterios para un ingreso involuntario? Allí llega una persona, se hace una petición de ingreso. ¿Cuáles son los criterios que va a evaluar el juzgador, la jueza o el juez para establecer o para emitir una orden de ingreso involuntario? La ley establece criterios muy claros para que un ingreso involuntario sea válido. No se puede hacer por capricho, ni por molestia, ni por venganza. Debe existir una condición mental diagnosticada o un cuadro clínico que justifique la intervención. El segundo criterio es el riesgo inminente, que la persona represente un peligro para sí misma,
para los otros o para la propiedad. Por ejemplo, alguien que en medio de una crisis se desorienta, amenaza su vida o actúa sin control. Y el tercer criterio es la falta de capacidad o negativa a consentir. Cuando la persona no entiende su situación o se niega al tratamiento, un familiar o un profesional pueden presentar una petición juramentada ante el tribunal acompañada de una certificación médica. Así comienza el proceso formal. ¿Qué es la detención temporera de 24 horas? Esta detención es, digamos, el umbral al mundo clínico. Es una detención que ordena el tribunal por un máximo de 24 horas. No quiere decir que la persona tenga que estar 24 horas contadas por reloj. Si a las 2 o 3 horas hay un convencimiento clínico de que la persona ha sido estabilizada y ha pasado ya por la crisis, entonces se da de alta, no hay que esperar las 24 horas. En otras palabras, la detención temporera de 24 horas se emite como orden cuando existe una urgencia evidente. Entonces la ley va a permitir dicha detención temporera, lo cual significa que el tribunal puede autorizar que la persona sea llevada a un hospital para ser evaluada dentro de las próximas 24 horas. Pero, repito, no quiere decir que tenga que estar 24 horas, puede estar menos. Esta etapa no es aún un ingreso completo, sino una oportunidad para que los profesionales determinen si la persona realmente necesita tratamiento. Se trata, por tanto, de proteger tanto su salud como su libertad, porque no se debe ingresar a nadie sin una justificación médica sólida. Durante esta evaluación se observa su conducta, se entrevista al paciente y en muchos casos también se escucha al familiar o a la familia. El objetivo es determinar si la crisis es pasajera o se requiere un ingreso formal con autorización judicial. Recuerden una cosa que es muy importante. El ingreso involuntario para recibir servicios de salud mental es la única causa en Puerto Rico por la que una persona puede ser privada de su libertad sin haber cometido ningún delito. Esto lo que quiere decir es que el Estado debe asumir y tiene que asumir en dichos casos su función de parens patria para asegurar que como un buen padre de familia protege el ámbito de libertades y de voluntad, suponiendo lo que es mejor siempre para el paciente. De aquí que el protocolo para los ingresos involuntarios sea tan extremadamente riguroso como iremos viendo. En caso de que la detención temporera de 24 horas resulte en un diagnóstico de que este paciente necesita más tiempo de tratamiento, entonces los médicos, los psiquiatras, volverán al tribunal para pedir una extensión de 15 días. De manera que si después de la evaluación se confirma que la persona necesita tratamiento, el tribunal podría emitir una orden de ingreso por hasta 15 días. Nuevamente, esto no quiere decir que una vez se emite la orden tenga que estar 15 días. Es hasta un máximo de 15 días para estabilizar y tratar síntomas y llevar a cabo el cumplimiento con determinados protocolos que se requieren una vez se ingresa en el ambiente clínico. Esto se hace para garantizar un espacio de tratamiento y observación segura. La orden debe estar respaldada por una certificación de un psiquiatra, es decir, cuando se solicita al tribunal esta orden debe estar respaldada por una determinación clínica de un psiquiatra que explique claramente la condición del paciente y los riesgos que enfrenta si no recibe ayuda.
Así se protege tanto la salud como los derechos del individuo. Pues bien, durante esos 15 días el hospital trabaja en la estabilización del paciente, eso es lo primero. Se evalúa su respuesta al tratamiento, su progreso y su capacidad de retomar la vida cotidiana. No se trata de un castigo nuevamente, lo repetimos, no se trata de un castigo, sino de un acompañamiento clínico. Pero en algunos casos, 15 días, primero las 24 horas, se pide una extensión de 15 días y al cabo de estos 15 días nos damos, en el ambiente clínico, los profesionales expertos en estos temas se dan cuenta, el psiquiatra, el equipo inter y multidisciplinario, se dan cuenta que 15 días no son suficientes para estabilizar al paciente. Si el médico considera que se necesita más tiempo, puede solicitar al tribunal una prórroga de otros 15 días. Ya estamos hablando de primeras 24 horas, luego 15 días adicionales y ahora 15 días más adicionales. Pero esta extensión no se concede automáticamente. El tribunal revisa la evidencia, escucha al psiquiatra y considera la opinión del paciente o su representante legal. Todo se hace con el mismo respeto dentro del debido procedimiento. El propósito de esta revisión judicial, y ya sería la tercera, primera 24 horas, la segunda para determinar los 15 días y ahora una tercera para la extensión, la larga de 15 días más, es asegurar que nadie permanezca ingresado por más tiempo del que es necesario y que el tratamiento siempre responda a una necesidad clínica real. La meta es la recuperación y no la institucionalización de los pacientes. Dentro de este proceso clínico también se pueden dar altas o cambios de estatus. La ley también reconoce el derecho a solicitar el alta médica o el cambio de estatus. La persona, su familia o su abogado pueden acudir al tribunal si entienden que el paciente ya no necesita continuar hospitalizado. Esto garantiza que el ingreso involuntario sea siempre temporal y revisable, nunca indefinido. La salud mental se evalúa de forma dinámica y lo que hoy es necesario, mañana puede ser que no lo sea. Asimismo, cuando alguien entra de forma voluntaria y luego se niega a seguir, el hospital puede solicitar convertir lo que fue un ingreso voluntario en involuntario, pero siempre con la base de la evidencia médica. La transparencia y el respeto son fundamentales en cada etapa. Igual que si la persona entró mediante una orden de ingreso involuntario, la persona puede pedir en el transcurso de su estadía en el ambiente clínico que se le cambie por un estatus de ingreso voluntario, lo que le permitiría entrar y salir según su propia voluntad. Hablemos de algo que es bien importante, ya llegando casi al final de esta corta charla. ¿Cuáles son los derechos del paciente mental? La persona ingresada involuntariamente no pierde ninguno de sus derechos. La Ley 408 protege su dignidad y exige que reciba información clara sobre su diagnóstico y su tratamiento. También esta persona debe tener acceso a su abogado y a comunicarse con sus familiares. Y a que si no tiene capacidad económica para contratar un abogado, que el tribunal le provea uno. El hospital, por su parte, está obligado a notificar cualquier orden o cambio de tratamiento y a permitir que el paciente participe en sus decisiones sobre su cuidado. Todo se documenta para evitar abusos o malentendidos. Además, el paciente tiene derecho a recibir visitas, mantener correspondencia y practicar su religión si lo desea. El enfoque siempre debe ser humano
empático y terapéutico. La ley busca sanar, no castigar. Vamos a unas recomendaciones finales. Amigas y amigos, si ustedes conocen a alguien que esté atravesando una crisis mental seria, actúe con serenidad y empatía. No juzgues ni ignores la situación. Busca ayuda profesional lo antes posible, ya sea con un médico, un psicólogo o directamente en el tribunal. Solamente con llegar al tribunal y solicitarle al alguacil o a la persona que esté allí de retén un formulario para un ingreso involuntario bajo ley 408, lo cumplimentas, lo juramentas y entonces en una corta entrevista el juez va a determinar si se emite o no se emite esta orden de ingreso. En este caso sería para evaluación de 24 horas. Es muy importante que documentes los hechos, las fechas y las conductas que has observado. Esa información será esencial para que las autoridades puedan actuar correctamente. Y nunca olvides pedir ayuda. No es una traición, es un acto de amor. La salud mental, señoras y señores, amigos y amigos todos, la salud mental es parte esencial de la vida. Todos merecemos ser tratados con respeto, aún en nuestros momentos más frágiles. Te invito a seguir aprendiendo en nuestra clínica de orientación legal para adultos mayores y a suscribirte a nuestro canal en @licenciado Carlos Gil. Encantado de haberlos tenido en este día y hasta una próxima y que el Señor me los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias.